Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este día 30 de julio del año 2021. El día de hoy, en nuestra videoconferencia de los viernes, tenemos el tema de hambre oculta. Este tema va a ser impartido por dos licenciados en nutrición. El licenciado en nutrición Paul T. Ríos Gallardo y la licenciada en nutrición Lilia M. Santiago Lagunes. La licenciada en nutrición Lilia Mayrel Santiago Lagunes es nutrióloga por la Universidad Veracruzana, profesora de cursos avanzados en nutrición, metabolismo y obesidad, autora y colaboradora en artículos y libros de nutrición y es colaboradora externa de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Pediatría. Igualmente, el licenciado en nutrición Paul Tadeo Ríos Gallardo es nutriólogo por la Universidad Veracruzana, con estudios en el extranjero en nutrición clínica, profesor de cursos avanzados en nutrición, metabolismo y obesidad, autor y colaborador en artículos y libros de nutrición y también es colaborador externo de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Pediatría. Así es que tengo mucho gusto en cederle la palabra a nuestros conferencistas el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, doctor Eduardo, y a todos los asistentes esta noche. Pues bueno, para nosotros es, como siempre, muy emocionante poder participar en las conferencias de fin de mes que organiza la fraternidad. Y pues bueno, hoy en día es imperante erradicar el hambre en todas sus formas, ambas, tanto la crónica como la oculta, y para tal fin requerimos de una buena comprensión de la magnitud y de los determinantes de este problema. Sin duda es inaceptable que hoy en día 162 millones de niños pequeños sigan sufriendo de desnutrición crónica. En palabras de las Naciones Unidas, de acuerdo con el Índice Global del Hambre, esta herramienta destaca los éxitos y fracasos en la reducción del hambre y proporciona información sobre los factores que impulsan este padecimiento junto con la inseguridad alimentaria. Para reflejar la naturaleza multidimensional de esta condición, dicho índice global de hambre combina tres indicadores igualmente ponderados, donde, como podemos observar en la diapositiva, la subnutrición es definida como la proporción de personas con una ingestión calórico-proteica de tipo insuficiente, donde el bajo peso infantil es la cantidad de niños menores de 5 años que tienen, válgase, bajo peso para su edad, traduciéndose en emaciación, retraso en el crecimiento o ambos, pero también no nos podemos solamente contener a estas dos formas de malnutrición, pues este va a tener un alcance de mediano y largo plazo con un alto impacto que va a llegar al bienestar y a la productividad de los individuos. Además, también la mortalidad infantil refleja parcialmente la sinergia fatal de la ingestión inadecuada de alimentos y los entornos insalubres. El mensaje clave que pretendemos dar nosotros como equipo a todos ustedes es que justamente la desnutrición va más allá de las kilocalorías y que tiene una amplitud de deficiencia de macro y micronutrimentos. Y adelantaría desde ahora que también el concepto de hambre oculta va más allá de solamente mediciones de orden antropométrica y de índices de características biométricas, pues el hambre oculta puede estar manifestada en cualquiera de sus formas y en muchas formas de expresión. Y podemos observar en esta gráfica que las grandes diferencias regionales y nacionales, pues las podemos nosotros analizar a través de este instrumento. Y es que podemos ver que en los últimos 3 quinquenios, comprendidos todavía en el espacio de entre 1990 y 2005, pues las reducciones apenas variaron de 1.4 a 1.7 puntos. Por su parte, la desnutrición cayó más rápidamente entre los años de 1990 y 1995, con una esperanza sobre la insuficiencia ponderada hasta apenas después del año 2005, es decir, hace aproximadamente 16 años. El progreso de la reducción de la mortalidad infantil
ha cobrado un impulso desde el nuevo milenio. Afortunadamente ha caído sobre la reflexión de los clínicos, de los profesionales de primer contacto, y también pues no podemos dejar de lado que el concepto de la nutrición estrictamente es una definición fenotípica relativamente, y hago mucho énfasis en eso, relativamente nueva, pues no fueron hasta los estudios tradicionales del doctor Gigi Boy hasta finales del siglo pasado que lo comenzaron a mencionar. Sin embargo, también si nosotros hacemos el análisis de las potenciales mejoras, el índice global agregado ya para el año 2014 sigue señalando como grave el problema del hambre oculta y merece tanto a los nutriólogos, médicos y diferentes profesionales de emergentes áreas una preocupación de tipo constante. Coropléticamente, pues podemos observar en este mapa mejores y peores resultados dije a ellas que son brujas porque observado son unas brujas. coropléticamente. Y ellas como... 26 países han reducido sus porcentajes hasta al menos en un 50%, en algunos casos hasta más, como lo ha hecho nuestro país. Sin embargo, lejos de que estemos celebrando una victoria, paradójicamente nuestro país, a partir de la década de los años de 1990, detona otra forma de que engloba la obesidad y el central de cambio. forma muy paradójica. Por lo que dejar de lado la evaluación nutricional completa en todos los pacientes que atendemos y en cualquier etapa de la vida nos va a condicionar más este problema. Dichas conductas efectivamente motivarán a incrementar las cifras mundiales y nacionales de malnutrición. Central cambio. Esto va a tomar una especial relevancia por lo que ya vamos a ir estudiando más adelante. En cuanto a las mejoras, en esta gráfica podemos observar que México registra un índice de mejora paralelo apenas con países como Venezuela y Ghana, pero no tan importantes como lo ha hecho Vietnam, Tailandia o países que han experimentado conflictos bélicos en las últimas 2 o en la última década como Kuwait. Así, las correlaciones en el consumo menor a 4 grupos alimenticios también van a conducir a afectaciones sistémicas de orden hematológica o sensible a órganos específicos como pueden ser los ojos, donde la malnutrición de mujeres en etapa gestacional predisponen a la carencia de un nutrimento en específico, agravando el contexto clínico de los niños y, por supuesto, como futuros sustratos de la fecundidad nacional. Los individuos, todos ellos con este espectro de hambre oculta, debido a la deficiencia de micronutrientes, y que, por cierto, vale la pena comenzar a hacer hincapié en ese sentido. El equipo de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles, a partir de enero de este año, a través de nuestro vehículo de difusión científica, es una revista que estamos naciendo, que ya va por su 5º número, publicamos un artículo donde definimos y, de hecho, acuñamos con la prudencia que esta nos demanda el concepto de nutrimentopenia como aquella expresión físico-clínica que nos da la carencia específica de algún nutrimento. Todas estas afectaciones no producen hambre oculta como la conocemos, me estoy refiriendo estrictamente a la deficiencia de algún micronutrimento, pero que no nos quepa duda, justamente en el mensaje que queremos dar, es que va a afectar al núcleo de la salud, de la vitalidad, del bienestar y la productividad de quienes lo padecen. De acuerdo con el doctor Bastub Yaraya, por ejemplo, la intervención nutricional, la educación y los servicios básicos de salud han y presumiblemente seguirán impactando en las tasas más bajas de la carencia específica de algún nutrimento y de los minerales en América Latina y el Caribe. Quisiéramos, por ejemplo, abonar, y que también no necesariamente es motivo de esta plática, pero que en los últimos esfuerzos que se han discutido y profundizado por parte del equipo y en particular en voz del doctor Arturo Perea, es en el aspecto de orden económico, donde hasta 3,000 millones de dólares habrán de ser requeridos para atacar estas formas de malnutrición. ¿De qué estamos hablando? De que para acabar tan solo con el hambre oculta o la desnutrición calórico-proteica, estaríamos necesitando al menos el presupuesto completo de 3 países como es el de Estados Unidos, el de Inglaterra o el de Australia. En cuanto a las deficiencias específicas de micronutrientes, pues hemos sido muy insistentes en señalar cuáles son las más comúnmente reconocidas y que muy presumiblemente ustedes, dentro de su praxis profesional y de la nuestra, hemos observado mucho la carencia de estos nutrimentos en específico, pero son solamente un ejemplo, pues hemos observado de otros muchos nutrimentos más.
Estas pues habrán de ser reconocidas o ser intencionalmente buscadas dependiendo de la edad o del sustrato de población que nosotros estemos tratando, pero como mensaje clave tenemos que decir que estas expresiones se encuentran en todas las etapas de la vida y prácticamente no hay un escenario clínico que sea ajeno a estas potenciales carencias. En orden de prevalencia, pues podemos observar la falta de yodo, donde a través de diferentes políticas públicas de orden internacional como nacional han venido a tener un impacto de forma positivo, aún con la precisión de que nos quedan varias cosas por hacer. Y no hablemos del hierro y del zinc, donde todavía tenemos cuentas pendientes con la nutrición optimizada. Y bueno, aunque también las mujeres embarazadas, los niños y los adolescentes a menudo se mencionan como las poblaciones más afectadas por el hambre oculta, esta va a afectar, ya decíamos, la salud durante todo el ciclo de la vida y es uno de los mensajes claves que nosotros queremos dejarles. ¿Cómo podemos observar este esquema? Es a partir justamente de las consecuencias, donde podemos ver un ciclo de orden transgeneracional y que va a generar un ciclo vicioso. Quiero comenzar a partir de los recién nacidos, donde han sido de manera pragmática reconocidas las afectaciones de las carencias nutricionales y del hambre oculta, traducido biométricamente a través del bajo peso al nacer, una alta tasa de mortalidad y sin duda alteraciones a nivel del neurodesarrollo, que además son irreversibles y que van a tener un peso específico de afectación en la vida futura. A nivel de la infancia, podemos seguir hoy en día penosamente viendo niños con atrofia, con capacidad mental reducida, podemos seguir viendo infecciones frecuentes y no más aún con el monotema que seguimos viviendo de SARS-CoV-2, la capacidad de aprendizaje reducida que va junto con la capacidad mental y la alta tasa de mortalidad. Toda vez que ellos sigan presentándose con esta condición y que sigan evolucionando en su natural proceso biológico, al llegar a la adolescencia, pues seguimos experimentando básicamente estas mismas condiciones, con el agregado de que pues van a presentar también procesos de fatiga, de vulnerabilidad a las infecciones aún más incrementadas y todavía más graves que van a llegar a la etapa de reproducción, donde las mujeres embarazadas pueden tener una mayor tasa de mortalidad incrementada, motivando mayores números de riesgo a nivel perinatal, complicaciones que hoy en día siguen siendo una preocupación para todos y que podemos atacar desde una forma más profunda y desde muchas aristas. Ya cuando estamos en la etapa adulta, pues bueno, nuestra productividad va a ser reducida, penosamente habremos de estar asociados con un pobre estrato socioeconómico, seguiremos abonando a los indicadores de malnutrición y estaremos incrementando tal vez a un doble o un triple el riesgo de enfermedades crónicas que penosamente hoy en día siguen siendo altas dentro de nuestra población y la carencia pues nos va a conducir todavía junto con ello. Uno de los mensajes claves que queremos abonar a esto es que justamente la malnutrición también es una forma de discapacidad. Problemas o condiciones inflamatorias como por ejemplo puede ser la obesidad es una situación fenotípica que justamente tiene la facultad de discapacitar y también va a motivar un estado de envejecimiento primario. Esto aunado con una prevalencia de carencias nutricionales en específicas, pues va a complicar todavía más los problemas. Y que presumiblemente ya lo estamos comenzando a ver en la traducción de los números por un reto biológico como es el que estamos hoy en día todavía atravesando de la pandemia. En este sentido, vale mucho la pena que nosotros podamos hablar teóricamente sobre lo que semiológicamente podemos ver, lo que pensamos al hablar del proceso del envejecimiento y de la vejez, que son además conceptos diferentes. Vale la pena destacar que la fragilidad es la expresión más problemática que hay durante el envejecimiento en las poblaciones. Es efectivamente un estado de vulnerabilidad a la mala resolución de la homeostasis después de un evento estresante y es sin duda una consecuencia del deterioro acumulativo en muchos sistemas fisiológicos a lo largo de la vida. Dicha disminución acumulativa agota las reservas homeostáticas hasta que los eventos estresantes menores, entrecomillados, van a desencadenar cambios desproporcionados en el estado de salud y a través de un cúmulo de estudios de referencia, los investigadores hoy en día han desarrollado modelos válidos de fragilidad y de modelos que han permitido las investigaciones
de tipo epidemiológicas mostrar la asociación entre la fragilidad y los resultados de salud adversos. Es cierto que hoy en día necesitamos desarrollar métodos más eficientes para detectar la fragilidad y medir su gravedad en la práctica clínica habitual, especialmente en los métodos que sean útiles para la atención primaria. Y como acabo de mencionar, los estudios hoy en día ya comienzan a ser cada vez más robustos, pero lo que desgraciadamente no vemos son justamente este concepto de nutrimentopenias, donde pues podemos ver las carencias específicas como pues el hierro, B9, B12, vitamina A, ácidos grasos esenciales, etcétera, a nivel de piel. Podemos ver daños en las uñas como puede ser deficiencia de hierro, proteína, etcétera, y que además eran habitualmente muy buscados intencionalmente en la semiología antepasada y que hoy en día debemos de retornarnos a esas bases. En la cara podemos observar la deficiencia energético-proteica, la boca, la deficiencia de niacina, de vitamina C, complejo hierro, vitamina A, riboflavina, etcétera. Así, junto con todos los demás en lengua, ojos, cabello. Es decir, no podemos dejar de hacer una búsqueda semiológicamente intencionada en el individuo sobre las expresiones nutricionales en todos sus sistemas, tanto los sistemas específicos como los sistemas secundarios. Por su parte, la obesidad, como ustedes muy bien saben, es una enfermedad inflamatoria, sistémica, recurrente, disbiótica, fundamentalmente de impacto biológico. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues es que también a través de las observaciones del equipo de trabajo de la Clínica Obesidad, pues nos hemos dado la tarea de estudiar profundamente todo el impacto que tiene la obesidad y pues hemos visto que hay condiciones que va a experimentar más una mujer que un hombre o que simplemente no puede vivir un hombre por su calidad biológica en comparación de la naturaleza de una mujer. Sin embargo, lo que hoy también seguimos pensando y hacia donde se están mirando todos los buenos esfuerzos es justamente a los procesos de resistencia a la insulina y de sus consecuencias metabólicas para el desarrollo de un potencial síndrome metabólico, enfermedad hepática grasa no alcohólica, las indudables alteraciones de orden cardiovascular que van a tener un impacto específico sobre la hipertensión arterial o a nivel de la aterosclerosis, pero que esto va mucho más allá de lo que tradicionalmente hemos observado. Pues vamos a tener afectaciones musculoesqueléticos con una importante responsabilidad de ciertos nutrimentos, por ejemplo, hablamos de calcio, magnesio, fósforo, y si el individuo tiene obesidad y además está en un proceso de envejecimiento, pues también nos va a conducir a este tipo de riesgos de orden psicosocial y que hoy afortunadamente cada vez estamos cayendo más en la concientización de la importancia de la salud mental y que cada vez estamos aprendiendo más de los profesionales de esta rama de la salud y de la cual nosotros mismos nos estamos abrazando a ellos. A nivel respiratorio, las afectaciones de tipo neurológicas. Aquí mencionamos, por ejemplo, a nivel de pseudotumor cerebri o glicosis de la hipotalámica inicial, pero no podemos dejar de lado también procesos de orden neurológico como es el Alzheimer y afectaciones neurodegenerativas. Y dentro de las expresiones cutáneas, que bueno, son ellos un libro abierto para la exploración semiológica a nivel del tejido de la piel. Aquí podemos observar la bidireccionalidad de la carencia nutricional y la inflamación sistémica de la obesidad, como ya lo hemos explicado, y en el cual queremos reiterar el mensaje del amanecer de esta plática, y es que justamente no hay un escenario clínico, e incluso tendríamos que decir que no hay un solo tejido del cuerpo humano bien diferenciado que sea ajeno a la expresión fenotípica de la carencia o del exceso nutricional de un nutrimento en específico. Podemos ver, por ejemplo, que la vitamina y los carotenoides están seriamente relacionados con el impacto del estrés oxidativo, la inflamación y los fenómenos de secuestro que estos viven por su configuración lipofílica. La vitamina D que hemos observado a partir de estudios de revisión desde hace aproximadamente 10 años o más por parte del doctor Perea, pero que recientemente del 2018 a la fecha, a través de estudios que ha motivado la clínica, se ha encontrado que en individuos con inflamación o con una concentración de grasa visceral igual o mayor a 0.50 DCE tienen la carencia de este nutrimento y como consecuencia se les frustra toda la cascada de beneficios epifuncionales que tiene este nutrimento de tipo esteroideo. En la vitamina E también asociado con el estrés oxidativo, la vitamina K con adiposinas y resistencia a la insulina, la tiamina con la rápida pérdida de peso y que esto nos puede además condicionar a un estado sarcopénico,
la piridoxina con la inflamación crónica, diabetes y la arteria coronaria, el folato con el importante papel que tiene sobre el metabolismo de un carbono y que además en individuos con un estado de inflamación secundaria, obesidad central, pues ya hoy en día también se ha visto el impacto que puede tener sobre el biomarcador de la hiperhomocisteinemia. La cobalamina en individuos con un IMC igual o mayor a una desviación estándar o incluso en aquellos que ya debutaron con una condición de resistencia a la insulina secundaria a obesidad. La vitamina C con interesantes datos de impacto a nivel de colesterol de alta densidad, es decir, en aquellos que tienen un estado de hipoalfa-lipoproteinemia o en su defecto con aquellos individuos que tienen una concentración elevada de ácidos grasos de tipo triglicéridos, la niacina, que también participa a nivel de las dislipidemias, y el ácido fólico con la obesidad. Y no quisiera dejar de lado a la vitamina B5, que dicho sea de paso, hace unos cuantos minutos estaba platicando con la licenciada Lilia Santiago de la capacidad, de la poderosísima capacidad transcripcional que tiene el ácido pantoténico en más de 32 tejidos del cuerpo humano, y es que en una revisión de el comportamiento epigenético que tienen los nutrimentos, sorprendentemente el ácido pantoténico tiene una de las tasas más, pero muy marcadamente más altas de transcripción en comparación de la familia del complejo B. Y bueno, todo esto que les hemos hablado, esto que parecería pues muy complejo y desordenado, pero que en realidad representa el metabolismo integrado y bien armonizado a nivel del metabolismo de las vitaminas y sus cofactores, de los pirofosfatos y los fenómenos de hidrólisis, de la oxidación biológica, de la energía, de los lípidos, proteínas, electrones, nucleótidos, y todo esto que a lo largo de la formación académica y del ejercicio profesional que nos tenemos que estar siempre involucrados, pues podemos observar que los nutrimentos tienen una responsabilidad elegantemente definida, en la cual no es negociable el que nosotros permitamos que el individuo, ya sea un recién nacido, un infante, un pubertal, un adolescente, un adulto joven, una mujer en etapa de gestación, su pareja incluso, adultos y adultos mayores tengan la carencia de estos nutrimentos y por ende que se priven de los potenciales beneficios que esto nos van a ofrecer. Podemos observar en esta gráfica de manera muy interesante cómo es que las vitaminas pues van a tener distintas funciones, además de las ya mencionadas, habladas a grosso modo, y es que desde sus actividades a nivel de coenzimas hasta los reguladores epifuncionales, dichos procesos fisiológicos habrán de depender de las reacciones que requieren justamente de estos micronutrimentos y que incluyen muchos aspectos del metabolismo intermediario y de las señaladas nutrimentopenias, como ya les decíamos que tenemos el gusto de acuñar ese concepto de un grupo de equipo multidisciplinario hacia todos ustedes y que además estarán asociadas a un grupo de enfermedades correspondientemente diversas y graves. Este es uno de los ejemplos ya en cuanto a evidencia y no me estoy metiendo en los aspectos de tipo numérico porque la licenciada Lilia Santiago se va a encargar, pero sí quisiera señalar que en este estudio muy interesante por parte del doctor Dobby comienza a exponernos los nutrimentos, este catálogo de nutrimentos y de los estudios que han sido en humanos, donde vean cómo, por ejemplo, las bajas ingestiones o las deficiencias van a tener un impacto específico a nivel de las concentraciones de la hormona, por ejemplo, como es la insulina, o que tendrán una responsabilidad que puede coadyuvar, pero de manera negativa, hacia el desarrollo del síndrome metabólico, a la definición fenotípica de la diabetes mellitus tipo 2, o al mejoramiento o empeoramiento de la glucosa sanguínea, de los lípidos, y etcétera, como lo podemos observar. Y en los estudios de modelos que siempre van a ser muy útiles y de los cuales hemos sacado conclusiones y pretextos para desarrollar cada vez más diseños más detallados para la utilización en los seres humanos, pues podemos ver que dentro del tratamiento de estas carencias y que con dosis especiales podemos tener una injerencia específica a nivel del estrés oxidativo, de las vías metabólicas en su regulación alostérica, como es la gluconeogénesis, de la presión sanguínea, del metabolismo y tráfico de los ácidos grasos a nivel sanguíneo, etcétera. Y vean cómo los estudios en células también tienen resultados interesantes. Podemos ver que, por ejemplo, en la utilización del boro, podemos nosotros contener el proceso de adipogénesis, incluso llevarlo a la baja junto con el cobalto, que hay micronutrimentos como el calcio que también van a motivar a la contención de la resistencia a la insulina, esto coadyuvantemente hablando,
y junto con otros que, por ejemplo, también participa el hierro, que va a tener una responsabilidad sobre los niveles alterados y toda vez que este sea corregido a nivel sanguíneo, habremos de tener un mejor comportamiento de la glucosa y de una corrección de su metabolismo. Este diagrama también por parte del doctor Core nos empieza a explicar cómo es el proceso de desarrollo de alteración a nivel de los efectores pancreáticos y podemos ver que, por ejemplo, en condiciones ya de resistencia en la insulina secundaria a obesidad, habrá una concentración intracelular de magnesio a la baja que nos va a conducir a una disregulación o a un fastidio en la actividad de la tirosina sinasa y por ende a un enclavamiento todavía más marcado de la diabetes mellitus tipo 2. Este estudio es muy interesante, este es realizado en Egipto y vean cómo es de que comienzan a través de los biomarcadores de las enfermedades cardiovasculares a hacer un clúster de esos nutrimentos que tienen la capacidad de incrementar el riesgo de la expresión de los indicadores, toda vez que estos estén disminuidos, pero que en paralelo cuando estos son recuperados y son indicados en dosis especiales, también tienen la facultad de coadyuvar sobre la mejora de estos mediadores metabólicos. Podemos, por ejemplo, observar la molécula del colesterol HDL, cómo es que en deficiencia de hierro va a estar más alterado, pero cuando esté recuperado, la concentración del colesterol de alta densidad se habrá de mejorar en cuanto a los niveles sanguíneos, a nivel de hipertensión, de hipertrigliceridemia, en la condición de la obesidad, toda el clúster de marcadores para la enfermedad cardiovascular y en general también incluye un grupo completo que nos puede conducir a la alta mortalidad. De manera muy puntual, porque ya nos queda poco tiempo para esta plática, pero quisiera resaltar que dentro del proceso de la hipertensión arterial también van a jugar una responsabilidad específica a los nutrimentos. Como podemos observar, vamos a ser dependientes de señales aferentes y eferentes que van a estar reguladas desde órdenes de orden cerebral, humoral y de tejidos específicos. Y vean qué interesante es y quisiera resaltar justamente eso, que bajo condiciones de inflamación, la disfunción visceral adipocítica va a tener alteraciones a nivel de las células inmunológicas, puntualmente de las células tipo T, y estas va a conducirnos a un estado proinflamatorio y de segregación de interleucinas que van a afectar, como por ejemplo la interleucina 10 y va a contener la capacidad funcional de la adiponectina y por lo tanto habremos de condicionar el comportamiento renal, vascular o nos puede conducir a la disfunción cardíaca. Dentro del mensaje clave que queremos resaltar sobre el hambre oculta es que justamente la carencia de estos nutrimentos que van a coadyuvar sobre la contención de la inflamación del tejido adiposo nos van a tener un cauce que va a tener un daño de orden específico, incluso a nivel sistémico. Es decir, como mensaje clave y como lo hemos venido diciendo reiteradamente, no hay un escenario clínico en el cual los nutrimentos no tengan una responsabilidad con un peso específico. Y vean, esto mismo que les estamos señalando lo podemos observar en este estudio que lidera el doctor Llopis, donde miden el comportamiento de la función o daño renal, de expresiones como son de resistencia a la insulina con la diabetes y de los biomarcadores, donde aquellos individuos que no tenían hipertensión arterial tenían una media de concentración de vitamina A, D y E más altas en comparación de los individuos que sí tenían la definición fenotípica de esta enfermedad. Por ejemplo, podemos observar en la vitamina A que la concentración media de miligramos era de 1808 en comparación de quienes no padecían esta condición y eran de 2688, es decir, poco más de 800 miligramos, 0.800 miligramos de concentración. De la vitamina D es todavía mucho más marcada. Vean cómo es que prácticamente se duplica la concentración de este nutrimento en quienes no lo tenían en comparación de quienes sí, y de la vitamina E que también sigue siendo mucho más baja. En este estudio pues podemos observar también la participación de nutrimentos como son los del complejo B que van a tener la facultad de ser bien observados a través de la semiología o de la exploración intencionada, a través de las fascias, a través de las mucosas y de algunas consultas indirectas sobre la forma de consumo de alimentos y cómo estos van a deglutir o de algunas expresiones como puede ser por ejemplo la anemia o la hipoplasia eritroidea y demás.
Dentro del impacto económico de la malnutrición y del hambre oculta que esta puede tener, bueno, pues ya hablábamos de la diferencia entre la vejez y el envejecimiento y cómo es de que el envejecimiento justamente nos va a conducir a un estado de desarrollo económico estancado y disminuido y por ende habremos de tener una capacidad limitada para desarrollar sistemas de salud y educación. Esto mismo o esta condición nos va a arrastrar hacia los individuos más jóvenes que bajo condiciones de hambre y carencias nutricionales pues van a gestar, van a ser los sustratos para los futuros niños que habrán de tener muy bajo peso al nacer, conduciendo viciosamente al proceso de malnutrición, como ya lo hemos mencionado, la reiterada capacidad física y mental disminuida, pobre desempeño escolar, pobreza, y pues hoy en día más de 2.000 millones de personas están afectadas en esta condición en todo el mundo, y a nivel laboral, la capacidad para trabajar va a estar reducida, en muchos de los casos serán sin pago de un bajo pago remunerado, se va a traducir en una baja productividad y en una baja expectativa de vida a nivel del individuo, de la familia, de las comunidades, de la sociedad y del país completo. Toda vez que nosotros hagamos bien las cosas, como lo podemos observar en este diagrama, donde tengamos a hombres y mujeres en edad reproductiva bien nutridos, pues sabremos de tener niños reciénes nacidos todavía mejor alimentados. Estos habrán de recibir una adecuada nutrición, que por cierto es un derecho universal, y ellos van a conducir al desarrollo de naciones mucho más fuertes. Nuestros adolescentes aprenderán más, tendrán un mejor desempeño a nivel escolar, serán más capaces para trabajar en la edad adulta y evidentemente que generarán familias y comunidades cada vez más sustentables. En este esquema podemos resumirlo de manera pues muy simple y muy didáctica, donde pues podemos observar de abajo hacia arriba que los aspectos de tipo económico, políticos y ambientales habrán de ser los determinantes para las condiciones bien subrayadas, como puede ser la disponibilidad de los alimentos, el acceso alimentario, que cada vez más parece ser que tenemos dificultades para acceder a ellas, tanto como individuos como familias, en las fuentes de recursos para la salud y para los cuidadores. Esto involucra, además de la educación, el conocimiento, pues justamente a las estructuras o a las infraestructuras sanitarias que las naciones pueden tener. Mismas condiciones habrán de demandar los requerimientos especiales de los macro y micronutrimentos para tratar de contener el problema, en su defecto, llevarlos a un estado de salud y consecuentemente disminuir las tasas de malnutrición, de carencia nutricional, de malnutrición calórico-proteica y por ende tener una cada vez más mejor expectativa en la calidad de vida, siempre y cuando logremos nutrir de mejor manera a nuestros pacientes. De mi parte, muchas gracias y puntualmente a los 30 minutos le cedo la palabra a la licenciada Lilia Santiago, quien continuará con el tema y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con la parte de los aspectos clínicos relacionados con ese concepto tan interesante denominado el hambre oculta. Parte importante de este tema son las carencias nutricionales específicas que se pueden dar principalmente en niños en etapas tempranas. Vemos que hay una alta prevalencia de carencias nutricionales en torno a la vitamina D, en torno a la vitamina C, en torno a la vitamina B12, incluso carencias nutricionales como de hierro, zinc, calcio y yodo, alcanzando cifras que se podrían expresar casi del 50%. Ahora, otro grupo importante en el que podemos observar carencias nutricionales es la población vulnerable de la tercera edad, en donde principalmente en el estado nutricional vemos que están, que se encuentran de manera
persistentes, situaciones como anemia, hipertensión, obesidad, diabetes mellitus y dislipidemia. Estas condiciones, más las carencias nutricionales específicas relacionadas con el hambre oculta, nos pueden condicionar situaciones de morbilidad que se han dado a la alza en nuestro país, como infecciones respiratorias, situaciones de hipertensión, de complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, infecciones gastrointestinales, problemas que involucran úlceras, gastritis, duodenitis, enfermedad periodontal, conjuntivitis. Y así, las primeras causas de muerte en nuestro país relacionadas a la tercera edad son enfermedades del corazón y precisamente las complicaciones de diabetes mellitus. En el proceso del envejecimiento participa el estado nutricional del individuo, que está influenciado por la edad, por la genética y por el género, así como entre otros factores. Por un lado se encuentran los factores individuales, como el estado de salud, alguna enfermedad tanto aguda como crónica, cambios sensoriales, el estado funcional y físico, fuerza y resistencia a la cognición, el estado emocional y el impacto de la nutrición. Dentro de los factores externos encontramos al contexto en el que vive, las redes de apoyo, la cultura, la religión, el acceso y la disponibilidad de alimentos y la farmacoterapia, por mencionar algunos. Dentro de estos factores podemos encontrar otras clasificaciones que los involucran. Por ejemplo, en la parte del medio ambiente y del contexto, pues puede jugar la publicidad hacia cierto tipo de alimentos, el acceso a la alimentación saludable. En cuanto a los medicamentos, pues sabemos que la mayoría de las personas de la tercera edad o incluso ya comienzan adultos jóvenes toman más de 4 medicamentos distintos, dándonos una condición de polifarmacia. A nivel social puede participar incluso el fallecimiento de la esposa, un cambio de casa, el que se sienta solo o no cuente con redes de apoyo. A nivel funcional, la incapacidad para preparar sus propios alimentos o para adquirirlos por sí solo. También juega en el nivel intrínseco, pues todo el aspecto fisiológico que se ve afectado por este proceso en el que no nos hemos preocupado por prevenir o por desacelerar ciertas condiciones. Puede haber pérdida visual, degeneración macular, glaucoma, cataratas, procesos de retinopatía. A nivel neurológico, el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, como la neuropatía periférica. A nivel gastrointestinal, pues ya hay pérdida dentaria. A nivel de este mismo podemos tener procesos de malabsorción, de gastritis atrófica, de disfagia y pérdida del gusto y del olfato o una disminución de estos sentidos. Tenemos también procesos de disnea, de incontinencia, de resistencia a la insulina, de caquexia, incluso procesos de osteoartritis, de dolor, de depresión o ansiedad. Resaltando todos estos aspectos que son importantes para el proceso de la alimentación y de la adecuada nutrición correspondiente al proceso biológico y natural del envejecimiento, como ya mencionaba, juega la polifarmacia, en donde nos encontramos con antipsicóticos, con sedantes, con antidepresivos, con fármacos especializados para la diabetes, con laxantes, con diuréticos y con esteroides. Y podemos observar en esta tabla cómo todos estos medicamentos pueden estar relacionados con la mala absorción o disminuir la biodisponibilidad de nutrimentos que son tan importantes como el hierro, la vitamina C, los folatos, el complejo B en general, el calcio, el magnesio, el zinc, nutrimentos de los cuales nuestra población ya está carente y que se mencionan dentro de las nutrimentopenias en el hambre oculta. Otro fundamento que puede condicionar este tipo de hambre oculta es el proceso de la disfagia, la cual es una entidad con una prevalencia que puede oscilar entre el 30 al 60% en personas hospitalizadas, de un 10 a un 15% en las unidades de cuidados intensivos, de un 25 a 50% en personas que tienen trastornos neurológicos, de un 43 a 80% en personas que han tenido enfermedad cerebrovascular, hasta un 59% en individuos que han padecido cáncer, principalmente de cuello y cabeza.
tenemos también que hasta el 30 al 50% de los ancianos presentan problemas de disfagia. Por el otro lado, la disfagia es un factor de riesgo también para la broncoaspiración, con un mayor número de infecciones respiratorias y altos costos en las instituciones de salud, debido a estancias hospitalarias más prolongadas y mayores gastos en suministros de alimentación no oral. La prevalencia de la disfagia en la población hospitalaria se ha estimado que llega a ser hasta de un 64%, factor que influye a la ya alta tasa de desnutrición hospitalaria que puede llegar alrededor del 50% de los pacientes ingresados. Es así como podemos analizar las diferentes causas relacionadas con los problemas en la deglución y que pueden condicionar carencias nutricionales específicas. Ya mencionábamos algunas de ellas, como el cáncer, como el Parkinson, pero existen algunas otras condiciones innatas o adquiridas, como la cuadriplegia, la esclerosis múltiple, el paladar hendido, situaciones de algunos síndromes en específico, la presencia de tumores, esofagitis, o el proceso de introducción de alimentos en infantes en etapas tempranas. En este sentido, es importante resaltar el vehículo de la nutrición para que sea el más adecuado de acuerdo a cada condición, ya que la forma de administrar los nutrimentos y los cambios en la formulación de los mismos pueden alterar la biodisponibilidad y función y hasta el requerimiento que se necesita para el tratamiento. Como lo que ocurre con diferentes medicamentos que se necesitan en pediatría, pero que no están diseñados y se recurre a triturar una tableta, a diluirla en cierto tipo de alimentos y pues todo esto puede afectarlo. En este estudio, que realmente tenía otra finalidad, pero dentro del mismo evaluaron los niveles en plasma de diferentes nutrimentos importantes en población mayor de 65 años y se encontraron con carencias nutricionales de betacarotenos y alfacarotenos de hasta un 73% en el tamaño muestral, con carencias de alfa-tocoferol de hasta un 33% y carencias de vitamina D que llegaban de un 61 a un 81%. Es así como vemos que las latencias de estas carencias nutricionales dadas en el hambre oculta siguen repercutiendo en gran proporción de la población, principalmente en el adulto mayor y en la infancia temprana, sin dejar atrás que son importantes en todo el ciclo de vida y nuestro deber es ayudarle a la población a alcanzar la suficiencia. En este sentido, los antioxidantes y el estrés van a jugar también en la esperanza de vida. Como ya se mencionaba en el tema con el licenciado Paul, la hormesis es una respuesta adaptativa a una exposición a un factor de estrés de intensidad baja a moderada que causa una interrupción inicial en la homeostasis. El estrés o el daño inducido por las especies reactivas de oxígeno puede atenuarse desencadenando una respuesta de estrés adaptativa que aumenta la actividad antioxidante endógena y los procesos de reparación de daños. El estrés moderado, que puede ser inducido tanto por actividad física, por restricción calórica o por compuestos miméticos, pueden inducir también el fenómeno de hormesis. Estos procesos no parecen interferir con la señalización celular que es dependiente de especies reactivas de oxígeno y pueden aumentar la resistencia celular a un estrés posterior más severo. De aquí nace la teoría del envejecimiento de los radicales libres, que propone que los organismos aeróbicos envejecen debido al daño inducido por las especies reactivas de oxígeno o radicales libres que se acumulan en las células con el tiempo. Dado que los antioxidantes pueden neutralizar los radicales libres mediante la donación de electrones, el enfoque más lógico es utilizarlos para prevenir el envejecimiento prematuro o desacelerar procesos en cantidades apropiadas que puedan modular el metabolismo celular mediante la inducción de respuestas de estrés y activar los sistemas de reparación y mantenimiento del daño celular para aumentar la esperanza de vida. El complejo B contribuye a la salud y el bienestar en general, incluido el metabolismo energético, la metilación, la síntesis y reparación del ADN y la función inmunológica adecuada.
Como principales causas de la deficiencia del complejo B en el envejecimiento, como observamos en el diagrama, se encuentran una baja ingesta, procesos de malabsorción y un aumento en su requerimiento. La deficiencia de estas vitaminas se ha relacionado con trastornos neurocognitivos, como lo es la depresión, la demencia, el Alzheimer, la disfunción mitocondrial, la disfunción inmunológica y afecciones inflamatorias, incluyendo trastornos cardiovasculares, de disfunción cognitiva, osteoporosis y trastornos de metilación, aumentando a la par el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas, por lo que la optimización del estado del complejo B en el adulto mayor puede resultar benéfica en la prevención y desaceleración de estas alteraciones. Es así como a través de diferentes estudios de intervención podemos palpar de manera más tangible el impacto que pueden tener los nutrimentos ante diferentes comorbilidades. Se han relacionado estudios epidemiológicos sobre la relación entre la ingesta de vitaminas antioxidantes y el riesgo de cataratas en personas mayores. Las cataratas relacionadas con la edad parecen ser el resultado de la oxidación de proteínas en el cristalino del ojo. Los antioxidantes podrían proteger el cristalino contra el daño oxidativo proveniente de especies reactivas de oxígeno. En un estudio transversal de 2.900 hombres y mujeres australianos con 49 años de edad o mayores, se encontró que aquellos que estaban en el quintil más alto de la ingesta de tiamina, que es la vitamina B1, eran un 40% menos propensos a tener cataratas nucleares que aquellos en el quintil más bajo. Además, un estudio reciente con 480 mujeres estadounidenses encontró que en ingestas recomendadas más altas de tiamina se asociaban inversamente con cambios en la opacificación de los cristalinos en un periodo tan solo de 5 años. Sin embargo, siguen siendo estudios de asociación y no de causalidad, pero que nos sirven en un preámbulo para ser utilizados en la suficiencia y desacelerar estos procesos. En el mismo estudio también se evaluaba el papel de la riboflavina o de la vitamina B2, y en este caso, igual parecido que en el reporte anterior, en el quintil más alto de la ingesta de riboflavina eran un 50% menos propensos a tener las cataratas que aquellos en el quintil más bajo, y con ingestas recomendadas más altas también se asociaban inversamente con los cambios en la opacificación de los cristalinos. En el caso de la riboflavina y su relación con el cáncer, tiene que ver con una enzima que se llama metiltetrahidrofolato reductasa, la cual juega un papel fundamental en el metabolismo de la homocisteína mediada por folato para la formación de metionina. Sin embargo, la conversión de homocisteína a metionina es de importancia para la desintoxicación de la homocisteína y para la producción de S-adenosilmetionina, el donante de metilo para la metilación del ADN y las histonas. Se sabe que estos cambios aberrantes en la metilación son también conocidos por alterar la estructura y función del ADN y de las histonas durante el desarrollo del cáncer, y una reducción en la actividad de esta enzima puede afectar el metabolismo de la homocisteína y por lo tanto todos los procesos de metilación celular. En este caso se han hecho estudios especialmente con individuos homocigotos para una mutación en donde tienen la actividad de la metiltetrahidrofolato reductasa reducida, y la evidencia demuestra que tales individuos están en un riesgo incrementado de presentar cáncer en diferentes sitios. Es así que la ingesta de riboflavina es un determinante de las concentraciones de homocisteína, y esto sugiere que el estatus de la misma puede influenciar su actividad y el metabolismo del folato, afectando potencialmente el riesgo de presentar cáncer. En este estudio, que es un aleatorio doble ciego controlado con placebo, se les dio placebo o ácido fólico con riboflavina por 45 días. Con estas intervenciones significativamente mejoraron el estatus del folato y la riboflavina en los individuos suplementados en comparación con aquellos que tomaron placebo. Sin embargo, los que tomaron riboflavina, además de ácido fólico, mostraron una mayor cantidad de la metiltetrahidrofolato, la cual es una enzima
que está involucrada en los pasos de la metiltetraidofolato reductasa, específicamente en los pacientes con pólipos que tenían esta variante genética. Por lo tanto, la riboflavina pudiera mejorar la respuesta a la suplementación con el ácido fólico y mejorar la actividad de la metiltetraidofolato reductasa. En el caso de la vitamina B3 en su incidencia con el cáncer, la investigación nos dice que participa en la reparación del ADN y que por eso ha estimulado un interés en la relación entre su ingesta y el riesgo de presentar cáncer. En este estudio de casos y controles que llevó de gran magnitud, se encontró que el consumo aumentado de niacina junto con otros nutrimentos antioxidantes se asociaba con una incidencia disminuida de cáncer oral, faríngeo y esofágico. También con un aumento de la ingesta de niacina diaria se asoció con un descenso de alrededor del 40% de los casos de cáncer de boca y garganta, mientras un aumento de 5.2 miligramos, que era un poquito menor, en la ingesta diaria de niacina se asociaba con un descenso similar en los casos de cáncer esofágico. En el caso de la vitamina B6, se sabe que participa en los procesos de inflamación crónica que subyace a la mayoría de los cánceres y que esto también aumenta la degradación de esta vitamina. Asimismo, el requerimiento de la piridoxalfosfato en el ciclo de la metionina, en el catabolismo de la homocisteína y en la síntesis de timidilato disminuyen el estatus de la vitamina B6 y esto se ha asociado con la progresión en el desarrollo de diferentes tipos de tumores. En este metaanálisis de 4 estudios de casos y control se reporta una reducción del 48% en el riesgo de cáncer colorectal en el cuartil más elevado frente al cuartil más bajo en los niveles de pirofosfato. En otro metaanálisis de 5 estudios se encontró que los niveles más altos frente a los más bajos en el suero estuvieron asociados con un riesgo de 29% menor de cáncer de seno en mujeres posmenopáusicas. Asimismo, la vitamina B6 ha participado en la aparición de la depresión, ya que la coexistencia de los síntomas se ha observado cuando se presenta un estatus bajo. La importancia de las enzimas que dependen de piridoxalfosfato en la síntesis de varios neurotransmisores ha llevado a los investigadores a considerar si la deficiencia puede contribuir al comienzo de la depresión. En este estudio se observa que eran individuos que habían padecido un accidente cerebrovascular reciente y se les suplementó con ácido fólico, con vitamina B12 y con vitamina B6, con lo cual se redujo a la mitad el riesgo de desarrollar un episodio depresivo mayor durante un periodo de seguimiento medio de 7 años. Esta reducción del riesgo se asociaba con un nivel 25% inferior de la homocisteína plasmática en los pacientes que fueron suplementados. En otro ensayo se encontraron con pacientes de edad avanzada que estaban hospitalizados por una enfermedad aguda, que una intervención de 6 meses con suplementos multivitamínicos y con minerales mejoraba el estatus del complejo B y esto disminuía el número y severidad de los síntomas depresivos al ser comparados con placebo. En el caso de la vitamina B12, también se ha observado que las causas de la relación entre la deficiencia de esta vitamina pueden involucrar una escasez en la S-adenosilmetionina, la cual es un donante del grupo metilo en numerosas reacciones de metilación en el cerebro, incluyendo las que están involucradas en la síntesis de neurotransmisores. Es así como en estudios observacionales se han encontrado que hasta el 30% de los pacientes hospitalizados por depresión son deficientes de vitamina B12. Y en otro estudio poblacional de hombres mayores con trastornos depresivos, se encuentra que aquellos con una deficiencia de B12 eran casi 70% más propensos a sufrir de depresión que aquellos con un estatus normal. En otro estudio transversal de 700 mujeres que eran físicamente discapacitadas, que tenían más de 65 años de edad, se encontró que también tenían deficiencia de vitamina B12 y eran 2 veces más propensas de estar severamente deprimidas que las mujeres que no tenían deficiencia.
En el caso de la vitamina B1 y su relación con diabetes, sabemos que concentraciones plasmáticas bajas y el aclaramiento renal de tiamina es alto y se ha observado esto en pacientes diabéticos, lo que sugiere que individuos que viven con diabetes tienen un mayor riesgo de tener deficiencia de tiamina. También la hiperglicemia crónica en individuos con diabetes contribuye a la patogénesis de enfermedades microvasculares, principalmente con órganos que se afectan como el corazón, los riñones, la retina y el sistema nervioso periférico. La hiperglucemia altera la función de la médula ósea derivada de las células progenitoras endoteliales que van a ser críticas para el crecimiento de los vasos sanguíneos, por lo que una ingesta diaria alta de tiamina en la dieta se correlaciona con mayor circulación de este tipo de células y con una mejor salud del endotelio vascular. En otro estudio aleatorizado encontramos a personas que viven con diabetes tipo 2 y que además presentaban microalbuminuria y que con complementos de altas dosis de tiamina disminuían la excreción de la misma a comparación con placebo. En el caso de la vitamina B3 y la salud cardiovascular, se sabe que el ácido nicotínico es un agente hipolipemiante bien conocido y que su terapéutica ayuda notablemente a tratar las concentraciones de colesterol, de lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. Es por ello que en diferentes estudios multicéntricos se ha investigado su eficacia y seguridad para la prevención de enfermedades cardiovasculares. En este caso, se les daba un seguimiento a personas que habían tenido un infarto al corazón previo por 6 años y en comparación con el grupo placebo, que tomaron 3 gramos de ácido nicotínico de liberación inmediata, tuvieron una reducción del 10% en el colesterol total, de un 26% en los triglicéridos y una reducción del 27% en infartos al miocardio no letales recurrentes y hasta un 26% en la reducción de eventos cerebrovasculares, considerando el ataque isquémico transitorio. Además, un ensayo posterior de 9 años de seguimiento reveló la reducción del 10% en el total de muertes con el tratamiento con ácido nicotínico. En otro estudio que se denomina de tratamiento de la esclerosis, en abreviación HATS, que es un ensayo controlado aleatorio de 3 años, se observaba que también que tenían concentraciones bajas de HDL y se encontró que la combinación de simvastatina y ácido nicotínico incrementaba los niveles de HDL, que inhibía la progresión de la estenosis de la arteria coronaria y disminuía la frecuencia de eventos cardiovasculares, incluyendo el infarto al miocardio y accidente cerebrovascular en comparación con placebo. Sin embargo, la suplementación con vitamina B3 para tratar dislipidemia debe de tomarse con cautela, ya que puede alterar las enzimas hepáticas, también podría modificar el metabolismo de hidratos de carbono y también modificar el metabolismo del ácido úrico. Por lo tanto, debemos apegarnos a la experiencia práctica clínica y a la individualización del perfil de cada paciente para hacer una intervención más segura. En el caso del ácido ascórbico, sabemos que puede ayudar a detener el crecimiento celular, a tratar el estrés oxidativo, el desgaste de los telómeros, la desorganización de la cromatina y la secreción excesiva de factores inflamatorios, y con esto puede ayudar a prolongar la esperanza de vida. También se encuentra que el ácido ascórbico modula positivamente el envejecimiento considerado inflamatorio y la inmunosenescencia, que es los cambios que va sufriendo el sistema inmunológico a lo largo del tiempo, y son 2 características del envejecimiento biológico. Además, se ha demostrado que la vitamina C regula epigenéticamente la integridad y la estabilidad del genoma, lo que indica un papel clave de la nutrición dirigida hacia un envejecimiento saludable. La creciente evidencia también respalda que ayuda a mejorar los factores relacionados con la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer.
por su papel neuroprotector y que no solo se basa en la captura de especies reactivas de oxígeno, sino que también en la supresión de genes proinflamatorios, mitigando neuroinflamación y la quelación de minerales como el hierro, cobre y zinc en el cerebro, así como la supresión del péptido beta amiloide. Cada vez hay más información, tanto a nivel experimental como ya en experiencia clínica en humanos, utilizando ciertas dosis de ácido ascórbico con muy buenas conclusiones que nos ayudan a desacelerar procesos, tanto los relacionados con el envejecimiento como los relacionados con el Alzheimer, donde cada vez tenemos más información. Es así que se ha estudiado el papel funcional que tienen los diferentes nutrimentos de manera aislada y en conjunta, y vemos cómo pueden impactar en estos procesos para la prevención y en la progresión de la osteoporosis, en lo relacionado con la anemia, con los procesos neurocognitivos, con la salud mental y también con la función inmunológica, por mencionar algunos ejemplos. Tenemos también que no todo es tratar los nutrimentos de una manera aislada, sino también juega la dietética en el sentido de los patrones que se pueden establecer como saludables, justo porque son ricos en estos nutrimentos tan importantes con todos sus beneficios. De igual manera, se han investigado la intervención tanto en conjunta como individual para el papel de los nutrimentos en la enfermedad cardiovascular, y podemos observar en la columna de la derecha cómo es su impacto en que no aumenta los hazard ratio de riesgo para la presentación de estas enfermedades utilizándolos en suficiencia. Vemos también algunos estudios más específicos, por ejemplo, como lo es la vitamina B, en donde se ha observado que los ensayos de intervención con pacientes con enfermedades cardíacas, su prescripción ayuda a disminuir dramáticamente la recurrencia de infartos al miocardio no fatales hasta un 77%. En el caso de las cataratas, como ya mencionábamos, el papel de los antioxidantes, observamos que al alcanzar niveles de suficiencia nos da como factor de protección la presencia de cataratas o la desaceleración del proceso de la opacificación del cristalino. La vitamina D ha sido otro nutrimento ampliamente estudiado, y en este caso solo voy a mencionar algunas de sus intervenciones con los procesos de envejecimiento, en donde suele aparecer cáncer también como primeras causas de muerte, y encontramos que en esta reciente revisión sistemática y de metaanálisis que incluían un buen tamaño muestral, reportaban una reducción del 11% en la incidencia total de cáncer y una reducción del 17% en la mortalidad por cáncer con cada incremento de 20 nanogramos por mililitros en las concentraciones en sangre. Vemos también que participa en la función endotelial y que a ciertas dosis nos ayuda a mejorar de manera significativa la dilatación mediada por flujo después de su suplementación, y por ende dándonos un buen resultado en la función endotelial a diferentes dosis, como se observa también en la gráfica. Como conclusiones, las vitaminas y minerales son nutrimentos esenciales que participan en procesos de estructura, función y regulación de expresión genética, que tienen efectos individuales y sinérgicos con otros nutrimentos iofármicos, y que van a depender del momento y duración de su deficiencia para poder programar hacia enfermedades en el futuro, que se requiere de su suficiencia a través de la alimentación y o suplementación durante todo el ciclo de vida, y que se deben de considerar en condiciones especiales el vehículo de la administración de estos nutrimentos para que sea adecuado y óptimo para alcanzar los requerimientos que necesitamos para cada uno de ellos. Sin más por el momento, me despido agradeciendo a todos su atención y principalmente a la Fraternidad Médica por la Salud, antes Médicos Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Lidia Santiago. Gracias al licenciado en nutrición Raúl Ríos. Y bueno, pues un tema importante, necesario, y como estamos sobre el tiempo, a mí me gustaría que cada uno de ustedes diese alguna recomendación final.
Como recomendación final, pues sin duda los suplementos han sido un vehículo que nos ayuda a alcanzar la suficiencia ante ciertas situaciones de riesgo, de carencia o en patologías específicas, pero no debemos dejar aparte el manejo integral nutricional que nos asegure realmente el impacto terapéutico que nosotros queremos y que esa suplementación no solo se vaya a agotar reservas de las cuales ya hay carencia, sino que realmente tengamos toda la funcionalidad de los mismos en su máxima expresión. Muchas gracias. Licenciado en nutrición, Paul Ríos, ¿algún mensaje final? Muchas gracias, doctor. Bueno, por principio quisiera agradecer el espacio que nos dan tanto a la licenciada Lilia Santiago como a mí para poder traerles hacia todos ustedes esto, algo que es muy imperante, y nosotros como profesionales de la rama de la nutriología y miembros de las ciencias médicas humanas, pues nos es muy importante hacer trascendencia de este concepto. Y si me lo permitiese, doctor, quisiera compartir pantalla dentro del mensaje final que se me permite, y es que pues fuimos insistentes en el concepto que acuñamos de nutrimentopenia y que engloba justamente este fenómeno de hambre oculta, y pues es invitarlos a que puedan leerlo. Les estoy compartiendo la página de la Alianza, que es justamente donde nosotros cargamos nuestros instrumentos de divulgación. Aquí, como pueden ustedes ver, basta que anoten su nombre, su correo electrónico y podrán tener acceso a ello. Es un esfuerzo de divulgación científica en español. Sabemos perfectamente que el inglés es el idioma científico por excelencia, pero dentro de los yugos que se pueden encontrar en la transnacionalidad del conocimiento, pues también es imperante que podamos escribir, y dentro de las lecciones que nosotros hemos recibido ya en poco más de un lustro en el ejercicio profesional, pues es que justamente tenemos la responsabilidad de escribir para nosotros, ¿no? Como hispanohablantes. Y bueno, aquí lo podemos encontrar. La colección de documentos es permanentemente actualizada, y que pues sea un instrumento más, no solamente de prestar voz y de traerle los datos epidemiológicos y de los procesos, sino de dejar plasmado en un manuscrito lo que nosotros pretendemos hacer llegar para con todos ustedes. Muchas gracias, licenciado Paul Ríos. Definitivamente que actualmente ha cambiado tanto la vida a nivel mundial a partir de la pandemia, que la vida como la conocíamos antes de la pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19, no solamente cambió la forma financiera, de educación, de dinámica social, sino que además ha repercutido mucho en la nutrición. La gente tiene malos hábitos, hace comidas que parecen ser más fáciles de consumir sin necesidad de salir a buscar alimentos un poco más sanos o más naturales. Y creo que tenemos que entender, sobre todo cuando va avanzando la edad, claro que en cualquier momento es importante, pero el no tener una buena nutrición, el no tener los micronutrientes necesarios para que el organismo se conserve un poco más sin afectarse y que aparezcan enfermedades degenerativas, crónicas o que desgraciadamente aparecen con la edad, pues es muy importante lo que ustedes están haciendo de tener archivos, información clara, precisa, y les quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos, su participación para brindarnos esta información valiosa en nuestra vida diaria y en la práctica médica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su tiempo, y les invito a las próximas actividades de la Fraternidad Médica por la Salud. Muchas gracias, hasta pronto y buenas noches.